Señor. Buenos días, querido hermano, querida hermana. Buenos días, querida familia. Estamos hoy a lunes 8 de octubre. El Evangelio es de San Lucas, capítulo 10, versículos 25 al 37. Y vamos a escuchar hoy una de las parábolas más bonitas de Jesús, que es la parábola del buen samaritano. Aquel hombre de Samaria que viendo a un pobre hombre al que habían atracado, lo habían dejado casi muerto, le habían robado, le habían dejado desnudo, estaba aquel hombre deshecho. Y este buen samaritano que lo recoge, lo cuida, le salva la vida, le cura las heridas. ¿Quién es ese buen samaritano? Pues vamos a escuchar las palabras de Jesús y de eso vamos a hablar en el Evangelio de hoy. En aquel tiempo se levantó un maestro de la ley y le preguntó a Jesús para ponerlo a prueba: Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Él respondió: amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Él le dijo: has respondido correctamente. Haz esto y tendrás la vida. Pero el maestro de la ley, queriendo justificarse, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondió Jesús diciendo: un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó. Cayó en manos de unos bandidos que lo desnudaron, lo molieron a palos y se marcharon dejándolo medio muerto. Por casualidad, un sacerdote bajaba por aquel camino y al verlo dio un rodeo y pasó de largo. Y lo mismo hizo un levita que llegó a aquel sitio. Al verlo, dio un rodeo y pasó de largo. Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba él y al verlo se compadeció y acercándose le vendó las heridas, echándoles aceite y vino, y montándolo en su propia cabalgadura, lo llevó a una posada y lo cuidó. Al día siguiente, sacando 2 denarios, se los dio al posadero y le dijo: cuida de él, y lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando vuelva. ¿Cuál de estos 3 te parece que ha sido prójimo del que cayó en manos de los bandidos? Él dijo: el que practicó la misericordia con él. Jesús le dijo: anda y haz tú lo mismo. Pues tiene muchas enseñanzas el Evangelio de hoy.
Primero dice Jesús, le pregunta a aquel maestro de la ley, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús le responde, dilo tú mismo, puesto que eres maestro de la ley. Tú lo sabrás. Y entonces aquel maestro de la ley le responde, pues lo que hay que hacer para heredar la vida eterna es amar al Señor, nuestro Dios, con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas, con toda la mente, y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y le dice Jesús, efectivamente, si haces eso, tendrás la vida eterna. Pues esa es la primera enseñanza del Evangelio de hoy, que para llegar al cielo, lo que tenemos que hacer es amar a nuestro Dios con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente, con todo nuestro ser. Ese es el mandamiento más importante. Amar a Dios con todas las fuerzas de nuestro corazón. Por encima de todo, lo que más amemos tiene que ser a nuestro Dios. Y luego, amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Pues eso es lo que tenemos que hacer. Esa es la primera enseñanza de hoy. Y luego, aquel maestro de la ley que quería quedar bien, siempre tenemos esa tendencia, que es un pecado, a querer quedar bien. Pues aquel maestro de la ley que quería quedar bien, para aparentar que ha hecho una pregunta muy inteligente, no una pregunta pues que era muy fácil de responder, le pregunta a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Entonces Jesús cuenta esta maravillosa parábola del buen samaritano. Dejan a un hombre, lo atracan en el camino que va de Jerusalén a Jericó. Era un camino peligroso, el camino de Jerusalén a Jericó, porque era un camino muy despoblado, no había población por allí. Es un camino montañoso, desértico. Por lo tanto, era muy fácil para los bandidos esconderse por aquel camino y atracar a los que iban de Jerusalén a Jericó. Pues a un hombre le pasó eso, en la parábola que Jesús nos cuenta. Unos bandidos en ese camino lo asaltan y entonces le dan una gran paliza, lo desnudan, le roban todo y le dejan allí medio muerto. Va un sacerdote, va un levita, un maestro de la ley, pero no, dan un rodeo. No quieren acercarse a aquel hombre, no sea que se contaminen, porque decían ellos en sus preceptos que el que tocaba a un muerto se contaminaba, pues no quieren acercarse. Pero luego llega un samaritano, que en teoría era una persona de mala reputación, hoy diríamos pues como un ateo, porque los samaritanos no creían en Dios, creían en otros dioses diferentes. Llega o más bien que un ateo, un hereje, porque sí que creían en Dios, pero tenían bastantes cosas equivocadas en su fe. Hoy diríamos que era un hereje. Y llega aquel samaritano y sí, lo cuida, le venda las heridas,
lo lleva a la posada. Tú y yo somos el hombre que ha sido asaltado. Muchas veces en nuestra vida experimentamos cómo el dolor de la vida nos deja como ahí, tirados, como medio muertos, como sin nada, porque nos tratan mal las personas o por nuestros propios pecados que nos hacen pues quedarnos en una situación muy dolorosa, de mucho sufrimiento o de soledad. Entonces a veces nos sentimos que estamos como ese hombre que está allí al borde del camino muriéndose y nadie va a socorrerle. Pues hay un buen samaritano que va a socorrerte, que es Jesús. Y Jesús, tengas los pecados que tengas las heridas que tengas, Jesús te toma en sus brazos, te monta en su cabalgadura, que podemos ver en ello a María. María es esa madre que nos lleva a la posada, como aquel burrito que llevó al hombre a la posada, pues así Jesús nos pone en los brazos de María, y los dos juntos, nosotros con Jesús en los brazos de María, nos lleva a esa posada donde nos cura, donde nos devuelve la vida, donde nos devuelve la alegría. Y esa posada tiene que ser la iglesia, tienen que ser nuestras parroquias, tienen que ser nuestros grupos de oración, lugares donde recibamos a las personas que llegan con tantas heridas y podamos, con el amor de Dios y con la oración, curar todas esas heridas. Y nosotros mismos tenemos que dejarnos curar las heridas por Jesús y por María, que nos curan, que nos perdonan. Pero luego hay un sentido más en esta parábola. Ese buen samaritano no solo es Jesús, sino que Jesús quiere que cada uno de nosotros seamos un buen samaritano de nuestro hermano. Todas las personas necesitan que se les quiera, que se les cuide, que se le curen las heridas. ¿Quién lo hará? Pues tú y yo. Tenemos que ser las personas que en el nombre de Jesús vayamos a los que están sufriendo para ayudarles. Y no solo esperar a que vengan a nosotros, sino nosotros ir a buscar al que sufre, ir a buscarle para curarle, para aliviarle. Y nos dijo nuestra madre de una manera preciosa, el 2 de septiembre de 2008. Queridos hijos, hoy os llamo con mi corazón de madre a reuniros en torno a mí para amar a vuestro prójimo. Hijos míos, deteneos, mirad en los ojos de vuestro hermano y ved a mi Hijo Jesús. Ahí, en tu hermano, en tu prójimo está Jesús. Si veis alegría, alegraos con Él.
Si en los ojos de vuestro hermano hay dolor, alejadlo con vuestra ternura y bondad. Porque sin amor estáis perdidos, dice nuestra Madre. Pues a eso nos llama ella. Si ves en tu prójimo dolor, alivíalo. Alivíalo, dice nuestra Madre, con tu ternura, con tu bondad. Si ves en tu prójimo alegría, alégrate con él. Esta es la preciosa enseñanza del Evangelio de hoy. Nos vemos en el programa Conversando con Dios. Vamos a decirle a Jesús: Jesús, tú estás en mis hermanos, esperándome para que te ame en ellos y para que ame a mis hermanos que me esperan, que me necesitan. Pues hasta mañana si Dios quiere. Muy feliz comienzo de semana. Que el Señor te bendiga, que la Reina de la Paz te bendiga con su bendición materna.